Bienvenidos a un nuevo programa de Motula TV. Mi nombre es Mike Buck y en esta ocasión estaré haciendo un review del minicómic The Fall of Eternia Starts Here. En la portada podemos ver el enfrentamiento de Laser Power He-Man vs Laser Light Skeletor, las versiones más difíciles de conseguir y muy poco conocidas de ambos personajes. Al tenerlos en la portada te emociona el saber qué irás a ver dentro del cómic, y da gusto saber que las variantes de He-Man y Skeletor sean usadas en las historietas. En la misma portada nos indican que esta es la batalla final entre He-Man y Skeletor. Este minicómic, al igual que los otros de Motu C, fue escrito por Scott Neidlich, también conocido como Toy Guru, e ilustrado por Axel Jiménez. El arte de Axel Jiménez es excelente y sin duda alguna es el punto más fuerte de este minicómic, ya que al ser fan logra meter mucha referencia al mundo Motu en sus ilustraciones. La historia de este minicómic brinca de lo último que vimos en el Ultimate Battleground hasta el momento en que van a combatir a Horde Prime, o sea, se salta todos los eventos vividos en las nuevas aventuras de He-Man, cosa que no es de sorprenderse, porque el señor Neidlich no conoce nada de esa era y en vez de investigar prefirió evitarla del todo y cambiarla a gusto. Gracias a esto se crean más preguntas que respuestas, como suele pasar en la mayoría de sus narrativas. Según la contraportada, nos dan una breve explicación de por qué este cómic empieza de la forma en que lo hace. Aparentemente, los meses se volvieron años y las batallas casi interminables. Los protectores galácticos trataban de liberar el universo de la amenaza del Imperio Ordiano, y se menciona que sufrieron una gran pérdida en la batalla de Fetra 4, cosa que no tenemos ni la menor idea de qué fue. Esto es una vez más Scott Neidlich contando su versión de los hechos, asumiendo que sabemos qué tiene él en la cabeza cuando la escribe, ya que esto no es mencionado anteriormente y lo desconocemos del todo. Y como mencioné al principio, creando más preguntas que respuestas. En los primeros paneles del cómic vemos como He-Man en su traje de NA, junto con She-Ra, que en el universo de Neidlich sí fue Primus, y un Flipshot tuerto, se dirigen hacia Horde World, el mundo ordiano, a buscar a Horde Prime y poner fin a la guerra. En la primera página vemos que se unieron a Skeletor. En ella vemos como Skeletor sostiene la cabeza de Flog en el casco de Slushhead. Como no sabemos qué pasó en las nuevas aventuras gracias a que no nos cuentan nada, solo nos queda asumir qué pudo haber pasado con ellos. Lo mismo se puede decir de cómo perdió Flipshot su ojo, y te deja otras interrogantes, como qué pasó con el resto de los protectores galácticos y los demás Masters, ya que según las BIOS en esta versión Motu, otros Masters de Eternia se fueron junto con He-Man y She-Ra al sistema trisolar a combatir a Skeletor y sus mutantes. Por esa razón, estos cómics no debieron tratar de contar sagas grandes y meterlas en tan pocas páginas, ya que lo único que hace es debilitar la historia y hacerla verse muy pobre y muy mal escrita. Volviendo al cómic, vemos el diseño del mundo ordiano, que es bien llamativo y comparte elementos de la zona del miedo de Filmation, que era muy industrial y oscura. Las tuberías forman el logo ordiano enorme y claramente se ve desde el espacio. Es claro que en la primera página nos quieren reforzar que la idea principal de lo que vamos a ver acá es el enfrentamiento de He-Man y She-Ra contra Horde Prime, ahora aliados con Skeletor. Ellos logran llegar al salón del trono de Prime y empiezan el combate. Vemos que Horde Prime tiene un aparato llamado el Vortex Beam Generator, que parece ser de gran importancia. She-Ra transforma su espada en boomerang al mejor estilo Filmation y logra quitársela de la mano. Vemos como He-Man y Skeletor se lanzan tras él, pero desaparecen dejando a She-Ra sola contra Horde Prime. Acá, una vez más se da un error según las bios escritas por el mismo señor Neidlich, ya que en ellas es claramente mencionado que He-Man y She-Ra juntos derrotan a Horde Prime. Pero en este cómic, She-Ra tuvo que acabar con él sola, como es usual en Scott teniendo errores en su propia continuidad. Siguiendo la desaparición de He-Man y Skeletor, vemos como ellos caen en un planeta que para ese momento aún es desconocido para ellos. Skeletor tiene el control del Vortex y decide traicionar a He-Man abandonándolo en el planeta, y decide ir a buscar poder, ya que al parecer volvió a perderlo por el comentario que le hace He-Man en el panel. Ahí mismo nos enteramos que están en Trolla, y vemos a varios guerreros enfrentándose entre sí. Estos guerreros fueron todos los conceptos rechazados hechos por fans para tanto el concurso de crear un personaje de los 80s como el de la época presente.
Scott Knightley tiene la mentalidad de que todo proyecto rechazado y oscuro debe ser incluido y lo fuerza en la historia. Lo trata de vender como algo impresionante y único con el fin de vender más figuras. Gracias a esta mentalidad, la historia de Motu sufrió mucho y empobrece su calidad, ya que por algo estos diseños fueron rechazados. Una gran cantidad de estos personajes fueron diseños de niños de 8 a 10 años en los 80s, y es de esperarse ver conceptos muy infantiles y pobres que no se mezclan bien con el resto del universo Motu. La mitad de los personajes fueron sacados del concurso que realizó la Motu Magazine, y que es de donde salió el Fearless Photog como ganador. Ni el gran arte de Axel Jiménez pudo hacerle justicia a tan horrendos diseños de personajes. ¿Cómo se le puede hacer justicia neta? Es imposible. No todos los personajes son feos, ya que los más modernos que fueron rechazados recientemente tienen buena calidad y sí se sienten más como personajes Motu, pero es porque fueron diseñados por fans adultos. Entiendo que también Toy Guru quería ampliar a Motu con más personajes y vender más figuras, pero no es tan fácil como simplemente poner cualquier personaje en un cómic sin importar su diseño e historia. Se necesita más que eso. Sí somos consumistas, pero eso no significa que no nos importen los personajes y la calidad de estos. Y no me gusta esa mentalidad tan barata de vender forzando personajes irrelevantes para el beneficio de ventas. Al menos antes, en los 80s, los minicómics se enfocaban en el personaje con el que venían, dándole una historia individual a cada uno y estableciéndolos en el universo al cual pertenecían. Por eso eran más fáciles de aceptar. Pero bueno, volvamos al minicómic. Al ver la pelea, He-Man analiza los bandos y luego decide ayudar interviniendo en ella, dándole la victoria a los buenos, que lamentablemente son los más feos. Estos guerreros se muestran impresionados al ver a He-Man y no pueden creer que la leyenda sea cierta, cosa que hace ver que ellos conocían sobre He-Man o se les había hablado que el día llegaría donde él vendría. Ahí mismo le explican a He-Man qué es lo que ha pasado con Trolla y quiénes eran ellos y quiénes eran los enemigos que enfrentaban. Resulta que ellos son los últimos defensores de Trolla que defienden el Templo del Poder, y sus enemigos eran el Revenge Squad del Unnamed One. En otras palabras, otra versión de Masters e Evil Warriors, que defienden un castillo de poder. ¿Ven hacia dónde va esto? Skeletor escucha lo que se dijo del templo y decide ir a buscar más información. Lo vemos fuera de un castillo serpiente buscando aliados. Otra montaña serpiente, por decirlo así, que es llamada la Fortaleza de Lady's Leather. Esta fortaleza tiene todo el look de un playset de los 80s. Asumo que esa fue la intención a la hora de diseñarlo. Ella resulta ser la que comanda el Revenge Squad del Unnamed One. Ahí Skeletor se les une y se presenta como aquel que soluciona problemas de He-Man. Cabe destacar que ella no vuelve a salir más y ni siquiera no sabemos bien su rol. Y eso hace que se sienta que aparece solo por aparecer, dándole una vez más una sensación de catálogo a este cómic. El diseño de ella es muy bueno y se siente como un personaje de Motu, y da gusto ver una mujer serpiente. Lástima que su papel en la historia es tan pasajero y vacío. En la próxima página vemos un poco más como los defensores de Trolla le explican a He-Man todo lo que ha ocurrido y aprovecha espacio para mostrarnos aún más personajes nuevos, como Hans Hammerholder, Jetpack, que es la calcamonía y armadura espacial que venía con Grayskull, Man Crystal, que es un homenaje a la silueta sentada en el trono de Grayskull, pero hecho de cristal. Este tiene el báculo de Avion de los minicómics de Alcala. Y por último, a Robo-Woman. El templo de poder es atacado y He-Man con sus nuevos aliados corren hacia él para defenderlo. En la viñeta donde van hacia el templo vemos un vehículo manejado por Brainwave. Ese vehículo es concepto temprano de Battle Ram, que incluso logró verse en los primeros minicómics de Alcala. También vemos a Hans Hammerholder montando a Astro Lion. Estos son detalles que son bonitos de ver en estos minicómics gracias a Axel Jiménez. Vemos como la batalla empieza entre todos estos nuevos personajes sirviendo como un catálogo enorme para posibles futuras figuras. Mientras se da la batalla, Skeletor se acerca a la puerta del castillo, y acá es donde se da una de las más grandes ofensas que pudo haber cometido Scott Knightley a todos los fans de Motu y donde ya su débil universo empieza a perder credibilidad con sus seguidores. Skeletor menciona que el templo de poder es como ese maldito castillo Grayskull, nada más que mejor,
y que tiene que saber qué hay dentro. En ese simple diálogo devalúa todo lo que ha sido Motu a través de los años y destruye la esencia del concepto original para favorecer su historia genérica, que no es más que una copia de la verdadera. Lo único que hace es desvalorizar los conceptos clásicos y hacer que los suyos se vean mejor. O sea, ya Eternian y Grayskull son la fuente principal del poder y el centro del universo. Según el universo Nightlight, nunca lo fueron. Todos esos años Skeletor y las fuerzas del mal estaban equivocados, ya que Grayskull en su historia es simplemente una copia inferior del templo del poder de Trolla creado por él, y no al revés. Vean cómo un mal escritor destruye por completo los cimientos de una propiedad amada para favorecer su propia versión genérica y decir que ha aportado grandes cosas, mientras que lo único que ha hecho es copiar a otros y abaratar con más de lo mismo. Estas son las razones por las cuales Scott Neitlich perdió a los fans con su historia y volvió a las bios y sus minicómics totalmente irrelevantes, y no son para nada respetadas en la comunidad de fans. Su universo es considerado como un mal fanfiction. Volviendo a los eventos del cómic, vemos como He-Man se enfrenta a Skeletor a las afueras del Templo de Poder. Me encanta como Axel Jiménez ilustra a He-Man en la pose de la película de la última batalla, haciendo un bonito homenaje a esta. Skeletor le grita a He-Man que ese mundo y sus secretos serán de él. Como vemos, más de lo mismo. Skeletor utiliza el Vortex para transportarse dentro del templo. He-Man usa la espada como llave para abrir las puertas, y en ese momento vemos otro homenaje por parte de Axel a los antiguos minicómics. Una vez dentro, Skeletor y He-Man luchan por el poder como si estuvieran en Grayskull, y Skeletor reclama el poder para él. Se ve como ambos se transforman en sus versiones láser gracias al poder que el templo les dio. Según esta historia, así es como nacen estas versiones de los personajes. En su lucha, vemos como Skeletor golpea a He-Man con su báculo, dándole la cicatriz que tiene la figura de King He-Man. Skeletor usa la frase de la película en una viñeta haciendo referencia a su última batalla. He-Man levanta su espada y grita por el poder de Grayskull y usa el poder del templo de Trolla en contra de Skeletor. Con tanto poder, el rayo hace que se separe Demoman de Keldor, destruyendo para siempre a Skeletor. He-Man le dice a Skeletor que ya todo terminó, y vemos como Demoman huye y deja a un moribundo Keldor en el piso. Mientras que Keldor está en el piso, él habla con He-Man y le dice a este que cuide de Eternia y a su gente, tanto humanos como Gars por igual, y lo hace jurárselo. He-Man lo jura y decide regresar a Eternia ya como rey. En ese panel, vemos como ya empieza a ver lo que será la era de Son of He-Man, con varios de sus personajes. Logramos ver a He-Man como rey, a su hijo Dare, a Almighty Spectre y Sir Laserlord. También vemos a Gorpo o Unnamed One, junto con Skeletor y Demoman, obviamente haciéndonos concientizar lo que se nos viene. Para finalizar, en la última página vemos la tumba solitaria de Keldor y como 3 Cosmic Enforcers llegan a revivirlo, diciendo que para que exista neutralidad, el mal debe de existir. Estos 3 Enforcers son Xanthor, del episodio Golden Discs of Knowledge de Filmation, un Enforcer de Equinox, misma raza de Sagittar, y un Enforcer reptil de la raza de Saurod, según explicó Toy Guru. También vemos cómo hace su aparición en Motu-C el personaje creado por DC Comics de Despara para revivir a Keldor de su tumba, que más bien se ve como el Skeletor de DC. Para ese momento, toda esa escena era intrigante y no sabíamos qué era lo que nos esperaba. En un futuro minicómic, lamentablemente nos enteraríamos lo irrelevante que todo esto sería, pero para eso habrá otro programa. En conclusión, el cómic no es más que un catálogo para tratar de vender nuevos posibles personajes como figuras. Tiene una historia muy floja y repetitiva. Trata de añadir más eventos en la historia Motu sin importar qué tan baratos sean. Para llamar esto la última pelea de He-Man vs Skeletor, deja mucho que desear y sin duda alguna no es lo que se esperaba. El arte es impresionante y constante, pero no va de la mano con tan mala historia. En fin, para todo hay gustos, y como he dicho anteriormente, Motu es enorme, y por dicha existen muchos canons de los cuales puedes escoger. Simplemente escoge tu favorito. Hasta la próxima.